Todo parece indicar que las universidades Benito Juárez empezaron pues como un programa que realmente no tenía un sustento para poderlo realizar, y la pregunta es si está cumpliendo con la expectativa estas universidades, con su objetivo, o si bien son solamente un proyecto fallido. Así es como le doy la bienvenida a esta mesa de análisis a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, Magda, qué gusto saludarte. Híjole, a ver, toda la evidencia que nos has mostrado, lo que hemos platicado a lo largo de esta mañana con diferentes expertos, Magda, pues nos dirían que estas universidades Benito Juárez pues dejan mucho que desear. Primero, como lo decías, déjame enumerar algunos de los temas. Primero, sí, parten de una ocurrencia, no parten, digamos, de un proyecto, de un plan, de haber estudiado, analizado qué es lo que se iba a proponer para que los estudiantes que viven en zonas marginadas tengan acceso a una educación superior. Hay datos que la misma OCDE ha dado a conocer respecto a este tema. Sí, en los países socios de México, OCDE, 44 de cada 100 alumnos llegan directamente a educación superior. En México sí se llega solamente el 22%, es decir, 22 de cada 100 tienen acceso a educación superior. Sí, por eso me parece que en una primera visión era importante haber proyectado alguna idea de cómo impulsar más la educación superior en nuestro país. Pero lamentablemente, como lo que ha venido ocurriendo y lo que hemos dejado en evidencia, Magda, deja mucho que desear. ¿Por qué? ¿Por qué no se utilizó la infraestructura educativa que ya hay actualmente de educación superior? Te voy a dar un ejemplo nada más para mencionar. Muchas de estas universidades, de las 100 universidades que ha programado el gobierno federal, están solamente a 3 kilómetros de otra institución universitaria. Solamente 30 de ellas están más de 3 kilómetros, que eso de alguna forma podría justificar que se construya una nueva infraestructura en lugares remotos para dar servicio de educación superior a estas familias. Pero no está cumpliendo, digamos, el objetivo principal en una primera intervención, Magda. Pero además, ¿sabes qué, Raúl? Han habido observaciones bien importantes de la Auditoría Superior de la Federación. Seguramente tú recordarás este informe que presenta durante 2021 sobre la cuenta pública de 2019, en donde la auditoría levanta una ceja y dice: a ver, aguántenme, porque se otorgaron recursos para poder construir estas universidades para el bienestar, pero solamente 21 acreditaron estos requisitos. O sea, están haciendo énfasis en que están construidas en lugares no propicios, en que están construidas en lugares en donde verdaderamente no están cumpliendo con todo lo necesario para estos chavos. Y lo que decía Arturo, lo que decía en este momento Miguel Sekeli, ¿no?, hace unos instantes en entrevista, ¿por qué no se le invirtió entonces a lo que ya se tenía para poderlo mejorar? Pero sigue siendo la política del gobierno federal. Claro, a ver, es que aquí el gobierno lo que había planeado era poner estas instituciones, o por lo menos se dijo, fuera en lugares remotos donde no había alternativas. Pero como ya te dije, la mayoría están a menos de 3 kilómetros de donde hay otra institución donde se justificaba haber entrado. Sobre este asunto del recurso, Magda, me parece fundamental. Todo lo que hay alrededor de estas universidades Benito Juárez está en la oscuridad, está en la opacidad. No encuentras información. ¿Qué es lo que más encuentras? Hace un rato, para estar en esta participación, entré a la página de la Universidad Benito Juárez, de las universidades de bienestar. Sí, dice que hay 15,501 alumnos y hay 815 docentes en este momento. Es la única información que hay. No hay más. Se detalla, por ejemplo, dónde se han aperturado este tipo de universidades, pero lamentablemente, como también ya lo has demostrado a lo largo de esta mañana, sí, en muchos lugares son bodegas, fueron lugares comerciales, o sea, no son lugares que fueran adaptados especialmente para ellos. La mayoría, lo que estamos viendo son imágenes de algunas de las instituciones que se han construido en algunos municipios para precisamente dar la idea de que esto está caminando correctamente. Pero hay una cosa que también es preocupante en este sentido, es que hasta el momento no tienen reconocimiento de validez oficial de estudios. ¿Qué significa esto? Es que no hay certeza para los chavos. Pues sí, o sea, a ver, tú vas a entrar a una institución, entras después de la preparatoria a una universidad que le vas a dedicar 1, 2, 3
o hasta 4 años para poder de alguna forma pues, titularte como profesionista. Pero ¿quién te va a dar ese título si no tienen hasta el momento reconocimiento de validez oficial? Y esa es una carencia importante, además de lo que ya se mencionaba, poca calidad, digamos, de sus docentes, que pues cuesta trabajo conseguir buenos maestros en términos generales, sí, que sean lugares accesibles para que la gente pueda llegar, los jóvenes puedan llegar directamente a su institución. En fin, los retos son muchos y lamentablemente lo que se planteó originalmente en una ocurrencia, porque no hay ningún proyecto, como muchas de las cosas que se han hecho en este sexenio, no tienen proyecto especial para poder desarrollarlas, Magda. La pregunta de fondo, Raúl, es entonces, ¿qué debería de cambiar con esta estrategia del gobierno federal? Porque algo sí me queda muy claro, el discurso vende y bastante. O sea, si yo te estoy diciendo a ti, chavo, que te voy a llevar a educación a lugares lejanos, a todas esas zonas en donde de pronto se pensaría que nunca podrían llegar a tener acceso a la educación de nivel medio, de nivel superior, perdóname, y de pronto pues el discurso te vende, pero el resultado no va precisamente por ahí. ¿Qué tiene que cambiar? Fíjate que todo parece indicar que no. O sea, de hecho, si escuchas los discursos de la responsable de esas universidades, Benito Juárez, sí pareciera que está cumpliendo a cabalidad con las cosas. Los discursos, como se ha sido mucha característica en este sexenio, sí, la palabra es muy convincente para muchas personas, aunque la evidencia nos deja claro las grandes carencias que tiene el proyecto de estas universidades. En medio de la opacidad, en medio de la simulación, como ya se dijo también, con una falta de calidad educativa que no la está certificando absolutamente nadie. Hay universidades que solamente tienen registrados 3 o 4 docentes para toda la comunidad universitaria, y uno se pregunta, como lo decía tu entrevistado hace unos minutos, que 3 maestros son, digamos, toda la base para poder realizar un estudio universitario que te prepare para hacer frente a los retos que hoy tiene nuestro país. Sí, lamentablemente es preocupante lo que está pasando con esto. Y que aquí lo peor del caso es qué es lo que se está haciendo para poderse equiparar a algunos otros países para cumplir ese objetivo, para llevar educación de calidad, para que realmente México salga adelante, porque México requiere pues gente que esté verdaderamente profesionalizada, gente que tenga las herramientas para sacar al país avante. Estamos enfrentando muchos retos en este sentido, Raúl, y te pondré el contexto, ¿no? Tenemos en medio una pandemia que nos ha llevado también a una recesión económica importante, que nos ha dejado sumidos en una crisis sanitaria que ha dejado al mismo tiempo ver todas esas carencias que teníamos en el sector salud, pero no parece entonces que se esté haciendo, que se esté adaptando a esta nueva realidad en materia educativa. Mira, el diagnóstico parte, y me parece que ahí es donde muchas veces en este país hemos partido de diagnósticos que aparentemente estaban plenamente justificados, ¿sí? La desigualdad que hoy actualmente hay en este país, ¿sí? Ha permitido, o no ha permitido más bien, que jóvenes marginados que vienen de una clase económica limitada tengan acceso a la educación superior. Esa es una realidad. Por eso me parece que la visión de tener un mejor alcance a los jóvenes de estos niveles socioeconómicamente bajos es una buena idea. Pero ¿por qué no se otorgaron mejor becas para que fueran directamente a las instituciones que ya estaban construidas, que no habría que invertir dinero en llevar universidades que están no en lugares completamente marginados, sino que están cerca de otras instituciones? Me parece que el reto es importante, es tiempo todavía de rectificar muchas de las políticas en este sentido, bueno, pero pues hay que ver si realmente hay la intención, porque desde el discurso pareciera que todo va muy bien. Desde el discurso parece que todo va muy bien, y eso me lleva nada más, para que podamos concluir, Raúl, a pensar en las becas Benito Juárez, ¿no? Que al mismo tiempo está vinculado con el tema de educación. Recuerdo que hace tiempo publican un estudio del INEGI en donde decían, pues sí, o sea, se está entregando el recurso de las becas Benito Juárez, pero en lugar de llegar realmente a los más necesitados, solamente se redistribuyó el recurso, y eso inclusive está llevando a que se mueva todo el orden de los programas sociales, este orden que se tenía para poder evitar una mayor pobreza, y volvemos al
al punto del que partimos. No hubo un estudio de base que permitiera identificar que verdaderamente se estaban dirigiendo a la población más necesitada a todos estos programas sociales. Raúl, es un gusto. Gracias, Magda, por invitarme a este espacio, desde luego, del tema sobre la mesa. Y bueno, seguiremos analizando. La conclusión, y para cerrar el tema, es que estas universidades están en medio de una gran opacidad y desde luego con una gran carencia, precarias en muchas de ellas, que no permiten y que no garantizan una buena calidad de educación superior para muchos de estos jóvenes. Educación con simulación, Raúl. Gracias, te mando un abrazo enorme. Un saludo, gracias, Magda.